Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video tutorial. Hoy les traigo un video de la sección Constrúyelo tú mismo y es el paso a paso de cómo construir un gamepad por puerto USB para nuestro teléfono Android, con el que vamos a poder disfrutar diferentes juegos, emuladores, así como vemos acá en el video. La verdad lo estuve probando y me dejó muy satisfecho. La construcción de este gamepad en realidad cuesta muy poco, cuesta alrededor de unos 18.000 pesos colombianos, no sé, unos 4 dólares más o menos. Entonces, si quieres saber cómo se construye este gamepad, no te muevas de este video. Bueno, lo primero que necesitamos para la construcción de este gamepad es un soporte para esquinero o para repisa, que lo conseguimos en cualquier ferretería, así como tres arandelas, un tornillo con su respectiva tuerca y una tuerca adicional. También necesitamos un palito para selfie que ya no usemos o no importa si lo usamos, igual lo podemos seguir utilizando. Bueno, y un control o un joystick para computador por puerto USB. Y por último necesitamos este, que es un conversor 1TG, que nos convierte de USB a micro USB. Bueno, vamos a comenzar la construcción de este gamepad para Android. Lo primero que debemos hacer es desbaratarlo o retirar todos los tornillos del joystick. Vamos a retirar todos los tornillos. Bueno, este joystick es de los más baratos que encontré. Cuesta alrededor de 3 dólares, unos 10.000 pesos colombianos. Y una vez lo desbaratamos, ahí vemos el circuito interno del joystick. Entonces vamos a coger la parte inferior y vamos a mirar cómo ubicar este trozo de metal, que es el soporte para repisa, que lo conseguimos en cualquier ferretería. Y tendremos que abrir un agujero de la misma medida, más o menos en el centro. Esto lo debemos hacer con cuidado, ya que este plástico es muy frágil, por lo que estamos construyéndolo con un joystick pues de los baratos, así que el plástico no es muy resistente que digamos. Bueno, abrimos el agujero. Listo, ahí se me alcanzó a astillar un poco, pero no importa. Perfecto, entonces esto iría así por la parte de abajo. Así debería quedar. Bueno, antes de atornillar la pieza de metal, vamos a torcerla, como vemos en el video, hasta lograr que esté el filo que esté en paralelo a la parte larga, como vemos en el video, y tratemos de que esté pues lo más recto posible. Como vemos ahí, la podemos colocar para irla alineando poco a poco. Este trozo de metal pues es maleable, no es muy fuerte que digamos, así es que lo podremos hacer sin ningún problema. Una vez ya la tenemos así, ya lo que tenemos que hacer es colocar el tornillo acompañado de una arandela, esto para que haga presión sobre toda la superficie plástica y evitar de que se nos rompa fácilmente. Y por la parte de abajo también colocamos una arandela y colocamos la tuerca y apretamos muy bien. Nos deberá quedar de este modo. Perfecto. Lo podemos hacer un poco hacia atrás, pero creo que así está bien. Perfecto, una vez hemos unido el trozo de metal, vamos a ensamblar nuevamente nuestro joystick o nuestro gamepad. Vamos a colocar nuevamente los tornillos como estaba. Tratemos de que todos los botones queden en su lugar, a veces se nos salen. Entonces fijémonos bien en esto, que todos los botones
queden en su lugar para pues que quede funcionando correctamente. Vamos a poner todos los tornillos y ya lo tendremos ensamblado completamente. Esto nos deberá quedar de esta forma. Perfecto. Ahora nos vamos con la parte del que va a soportar el teléfono, y para esto es que necesitamos esta pieza del palo selfie. Todos los palos selfie de los económicos, que aproximadamente tienen un costo de 10.000 pesos colombianos o $3, necesitamos solamente esta pieza con su respectivo tornillo y tuerca. Bueno, entonces en una de las ranuras vamos a ubicar la tuerca adicional de la que les mencionaba inicialmente, y vamos a coger la arandela que nos sobraba, la vamos a ubicar al lado de la pieza metálica, esto para cubrir bien los espacios que tienen las aspas del soporte para el teléfono, para que no se nos tuerza en el momento de apretar el tornillo. Perfecto, para que nos quede bien compacto. Listo, ponemos la tuerca y ya nos ha quedado nuestro gamepad. Simplemente necesitamos conectar el cable OTG, que es el que nos va a convertir el USB al micro USB. Este cable OTG también lo conseguimos alrededor de los 8.000 pesos, por ahí $2 o $3 máximo. Y una vez hemos hecho enrollito el cable para que no se nos enrede, pues ya quedaría finalizada la construcción de este gamepad, y vamos a probarlo. Yo lo voy a probar con el Super Retro, que es un emulador de Nintendo, de Super Nintendo. No lo he probado con muchos juegos, esta tarea se las voy a dejar a ustedes, pero con estos emuladores y con el emulador de Super Nintendo, que más adelante vamos a ver algunas tomas, me ha funcionado perfectamente. No sé si con juegos convencionales, debo decirles que con todos no va a funcionar, pero con algunos juegos que traigan la opción de configurar mando externo o control externo, nos va a funcionar sin ningún problema, como vemos acá. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba con el Super Mario Bros. Perfecto. Entonces, como vemos, todas las teclas le funcionan correctamente, todas las funciones, y vamos a poder disfrutar pues de un juego un poco más cómodo que si lo jugáramos desde el mismo teléfono. Perfecto. También les debo decir que la respuesta es inmediata. Apenas pulsamos la tecla, no tiene ningún tipo de retardos. El teléfono responde completamente, responde muy bien, y esto puede funcionar en cualquier teléfono, no importa si es un gama baja o gama media o gama alta. Bueno, aquí estamos probando con el emulador de Super Nintendo. También les debo decir que funciona muy bien, todas las funciones, todas las teclas funcionan correctamente, y se puede disfrutar de un muy buen juego con este emulador. En la descripción del video les voy a dejar los emuladores por si acaso los quieren instalar. Agradezco también que hagan comentarios indicando con qué juegos les ha funcionado este gamepad casero. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? La construcción de este gamepad nos llevará, o sea, muy poco presupuesto. Simplemente el gamepad, que lo podemos conseguir alrededor de los $3, y el cable OTG o On The Go, que también costará alrededor de los $3. Por lo demás, no es más el costo. Y bien amigos, si este video te ha gustado, no olvides regalarme un like y compartir este video, y ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía suscribiéndote a este canal. Nos vemos hasta un próximo video tutorial.